Pues vamos a iniciar con este tema. Entonces, acompáñenme a orar antes de que, digo, yo sé que hemos adorado al Señor, hemos alabado, ¿verdad? Pero considero que es muy importante que oremos en este momento, específicamente por esto, ¿sí? Señor, te damos a ti el honor y siempre queremos exaltarte. Nuestro corazón es para ti y queremos bendecirte en lo que hacemos y en lo que no hacemos, en lo que decimos y en lo que callamos. Señor, te suplico que tú me des gracia para poder exponer tu palabra a mis hermanos, Dios, y a mis hermanos que les des la gracia para poder escucharla y que tú nos ayudes y por la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, aún en nuestra carne, Señor, que nosotros podamos caminar en pos de ti, en dirección tuya y de una manera en que a ti te honre, en una manera en que a ti te agrade, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el día de hoy vamos a ver el cuarto tema de esta serie, que ¿cómo se llama esta serie? El verdadero amor. Y este tema es la segunda parte del anterior, que es el origen del conflicto interior. ¿Okay? La semana pasada iniciamos viendo este tema y pues la verdad es que es muy largo, ¿no? Es muy grande y pues haremos un esfuerzo por no sobreinformar, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero que Dios nos siga dirigiendo para poder preparar y poder traer y poner en la mesa lo que su pueblo, en este caso, necesitamos. Amén. Antes de empezar propiamente con el tema, a mí me gustaría mucho recordarles 3 puntos que no debemos de perder de vista. ¿Se acuerdan que desde que iniciamos la serie los empezamos a tratar? Porque como también les dijimos, vamos a hacer nuestro trabajo. De hecho, lo estamos haciendo, ¿sí? Y a lo mejor todavía no le ha tocado el turno, pero le vamos a preguntar. Sí, pero les vamos a preguntar y les vamos a preguntar a ustedes y a sus hijos cómo van, qué es lo que están hablando, qué es lo que están aprendiendo, cómo los está afectando la palabra de Dios, si están habiendo cambios o si les entra por un oído y les sale por el codo, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante. Entonces recordarles estos 3 puntos, el hacer un esfuerzo por mantener la atención y el enfoque, ¿verdad? Porque muchas veces nos distraemos, ¿verdad? Ay, el pensamiento, voló la mosca. Aunque aquí no hay muchas, pero de repente se cuela alguna, ¿verdad? Número 2, el hecho de estar tomando nota, ¿verdad? Y hacer uso de los recursos que, pues, por la gracia de Dios tenemos, ¿verdad? Para poder ver, para poder escuchar la enseñanza en cualquier momento, ¿no? Esa es una bendición, ¿sí o no? Que igual y voy ahí en el transporte, ¿verdad? Y voy ahí en el bus y puedo ponerme los audífonos y puedo ir escuchando, o aún si voy manejando, o de repente mucho mejor, ¿verdad? Todavía si puedo destinar algún tiempo en casa, porque a veces escuchamos aquí, pero es distinto cuando llegamos a casa, cuando estamos y volvemos a escuchar. Yo les voy a ser honesto, yo hay enseñanzas que he escuchado 20 veces, 30 veces. Y a veces, ahora sí que las veces, ¿verdad? Hasta seguidito. Una vez y otra vez y otra vez. Y en verdad, Dios es tan bueno que cada vez que le escucho encuentro algo. Que dije, ¿y cómo no lo había escuchado esto? O cómo no lo había entendido. De repente, pum, ya te conectó con otra idea. Y ya te llevó acá y dices, a ver, pausa. Hasta aquí llegué porque tengo que anotar y tengo que ver. Y en eso que me habló, empiezo a ver otros versículos y sigo ahondando en eso. ¿Me explico? Y hay veces a lo largo de la semana, así es conmigo, no sé con ustedes, pero luego a mí así me pasa. Hay enseñanzas que pauso porque soltó algo el predicador, ¿verdad? Que dices, híjole, qué tremendo pedazo soltó aquí. Qué chunk, ¿no? Y te detienes para ver, para digerirlo, para ir más allá de lo que se dijo, porque escuchen bien, siempre hay algo más y siempre podemos ir más allá y siempre el Señor nos quiere llevar más allá. Entonces eso es, ¿verdad? Es la importancia de tomar notas, de utilizar los recursos que tenemos, pero también el punto número 3 es hablar con sus hijos.
es hablar con sus hijos, ¿verdad? Y mi amada familia en Cristo, varones en particular, ¿sí? No echen esto en saco roto. Varones, háganlo, hablen con sus hijos, pregúntenle también a su esposa. Hermanos, es nuestra responsabilidad ministrar en casa, no es de la esposa. Que nos ayuda en eso y que toma un papel importante, sí es cierto, pero los que damos cuenta somos nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos la cabeza, no el cabezón. Entonces, el ser la cabeza implica esto, llevar no quiero decir el control, pero es llevar la iniciativa. Y yo sé que a veces tenemos mucho trabajo y tenemos mil cosas y el cansancio. Y bueno, hermanas, también a veces ahí es importante, ¿verdad? El animar al esposo, ¿verdad? El animar, o sea, con sabiduría. La Escritura enseña que la mujer sabia edifica su casa, pero dice, pero la necia con sus manos la derriba. O sea, ella solita le da en la torre. ¿Se fijan? Entonces, qué importante es esto. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? A ver, salúdenme. A ver, las que están ahí en Zoom, saluden. Okay. ¿Verdad? Entonces, bueno, a mí la verdad de las cosas es que me gustaría saber transmitirles el sentido de urgencia que esto que les estoy diciendo tiene, ¿sí? Porque literalmente, pónganme atención en esto, cosas que hagan o dejen de hacer, decisiones que tomen o dejen de tomar en este momento, ¿sí? Porque hay cosas que yo hago ahorita y hay decisiones que yo tomo ahorita y eso les va a impactar para bien o para mal a ustedes y a sus hijos. A veces el impacto no se siente ahorita. A veces de algo que yo no estoy haciendo en este momento, el impacto no lo tengo aquí, lo tengo adelante y a veces años adelante. Y les puedo platicar historias de terror con respecto a esto, ¿sí? Pero esto es muy importante, así que repito, no lo echen en saco roto. Porque nunca, 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 nunca menospreciar las advertencias de peligros reales termina bien. Hay peligros reales, ¿sí? No son ficticios, hay peligros reales. Y cuando nosotros menospreciamos, cuando nosotros no les damos el valor que tienen y no seguimos eso, no termina bien, ¿verdad? Hace algunos años, yo creo que hará unos 4 años, 3, 4 años por ahí, en un parque de diversiones por allá en la Florida, en América, pues allá hay, miren, literalmente, allá hay caimanes hasta en las piscinas, ¿sí? Entonces, me explico, ahora sí que vas al Lu y te sale una culebra por ahí, ¿no? O sea, es que eso es real. Y pues entendiendo, porque son muchos pantanos y bueno, etcétera. No vamos a entrar ahorita a un documental de vida salvaje, ¿verdad? Pero el peligro es real. Y de repente, pues ahí en ciertas zonas, ¿verdad? En ese parque de diversiones había un lago muy bonito, pero habían advertencias por todos lados, ¿verdad? De no se meta aquí, esté a tanta distancia de la orilla, hay caimanes, ¿sí? Y estos comen gente y lo que se acerque. ¿Sí me explico? Ay, que el perrito que vaya ahí, ¿cuántos han visto esos videos? Ay, que el perrito sale y de repente sale el perrito. Bueno, eso es con el perrito, pero ¿qué cuando un niño? ¿Sí? Y al ratito ahí pues ocurrió una desgracia. Y recuerdo que fue un niño. Los padres ahí, ay, que me voy a meter, sí, métete, mijo, no pasa nada, aleluyita. El Señor nos protege. ¿Ah? Y ¡pum! Se mete, sale, se lo lleva, pues quién sabe cuándo lo fueron encontrando en pedazos. Entonces ahí vamos a demandar aquí al parque de diversiones. Estaba la advertencia, tú no seguiste la advertencia. Y escuchen bien, a veces así pasa con Dios, ¿eh? A veces así somos con Dios. Ay, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Ayúdame y necesito un milagro. El Señor, no lo voy a hacer porque tenía años advirtiéndote esto.
te estuve, hable y hable. Esto es una consecuencia. Pero es que esto no es justo. Es que ¿quién te dijo que el diablo es justo? Hola. Es que esto que está pasando no es justo, estas consecuencias no son justas. ¿Y quién te dijo que Satanás es justo? ¿Estamos aquí? Entonces, hay peligros reales y repito, nunca menospreciar las advertencias de peligros reales terminan bien. Entonces, bueno, solo recordando un poco algo de lo central del mensaje que iniciamos la semana anterior para poder entender y para tratar con una mayor eficacia y una mayor profundidad precisamente el origen del conflicto interior, pues vamos a recordar algo, ¿sí? En esencia, empezamos a ver que los afectos más íntimos tienen una importancia tremenda en la forma en que nosotros vivimos, en cómo nos desarrollamos, en cómo nos relacionamos con Dios, en cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? O sea, nuestros afectos influyen mucho, nuestros afectos son muy importantes, ¿sí? Y las consecuencias que vienen cuando decidimos sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida, ¿verdad? Porque hay consecuencias muy serias, porque cuando yo decido no considerar a Dios, no tomar en cuenta a Dios, inevitablemente se entra en una amistad con el mundo o en una amistad en el mundo. Pero el sentido de la Escritura nos dice una amistad con el mundo, ¿sí? Una relación con Él que lleva a rendirle el corazón. Eso es lo que dice que no amemos al mundo, ¿sí? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque esto habla de rendirle el corazón, habla de rendirle los afectos, ¿verdad? Y eso Dios lo ve muy serio, eso Dios lo ve muy grave, al punto tan grave que lo ve como una infidelidad. Y Él desea fervientemente que seamos fieles, ¿sí? Que seamos fieles en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como es algo tan grave, vimos que en Santiago 4:7, ¿verdad? Solamente recordando, repito un poco, dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Esto, pónganme atención, esto lo que hace es, indica la única manera de vivir en la que podemos caminar de una forma digna y honrándole a Él a pesar de los conflictos internos que tenemos. A pesar de la tensión que hay ahora sí que entre nuestra alma, entre nuestro espíritu y entre nuestra carne, entre nuestros miembros, entre eso que sabemos, porque existe esa tensión. Y ahorita vamos a ir para allá, pero existe esa tensión entre, es que yo ya sé lo que Dios dice. Yo ya sé lo que la Biblia dice, yo ya sé lo que Dios quiere, pero sí o no tenemos esa lucha, sí o no tenemos esa tensión, ¿verdad? Y ahorita, repito, ahorita vamos a entrar para allá y muchas veces, pues se nos barre esto. Pero aquí nos indica cuál es, en verdad, es la única manera en que podemos vivir, repito, en que podemos caminar de una forma que le honre, que sea digna y que sea segura para nosotros. Ahora, pongan atención a esto, porque aquí la Biblia nos dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Ahora, pónganme, repito, muchísima atención aquí, porque aquí ya entramos en el mensaje, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este texto es a la inversa? A ver, medite, que le empiece a correr la ardilla. ¿Qué pasa cuando la cosa está al revés? ¿Qué pasa cuando en lugar de someternos a Dios? Porque someterse a Dios, ¿verdad?, se traduce también como humillar. La conjunción, como está ahí en el griego, indica, escuchen bien, ponerse voluntariamente bajo la autoridad de. Quiere decir rendir obediencia voluntaria a o para alguien. Entonces, someterse a Dios se traduce humillarse a Dios, se traduce como ponerme voluntariamente debajo de la autoridad de Dios. Someterse a Dios quiere decir rendir mi obediencia de una manera voluntaria a Dios. O sea, yo se la rindo, yo te la entrego, yo te la doy, ¿sí? Pero
y habla, ¿verdad? Y dice, y resistir al diablo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando el asunto es al revés? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Cuando no se resiste al diablo. ¿Qué pasa cuando nos sometemos? ¿Qué pasa cuando nos humillamos? Cuando nos ponemos bajo la autoridad de, cuando rendimos voluntariamente la obediencia al diablo. Ay, pastor, eso es para los satanistas que andan ahí con misas negras, para los que andan en ocultismo y los que andan... No, yo no. Ay, pues fíjense que no. La Biblia enseña otra cosa, ¿eh? Porque, escuchen, esto nos guste o no, así es. Pero siempre estaremos bajo una autoridad espiritual. Siempre. ¿Sí? Siempre estaremos. Y el Señor, a causa de la desobediencia del hombre, esa autoridad, ¿cómo se refiere? ¿Cuál es una de las formas en las que se refiere el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? A Satanás? Se refiere como el príncipe de este siglo o como el príncipe de este mundo. Es decir, el que gobierna, no que está por encima de él, pero que tiene un nivel de autoridad. Y es evidente, es obvio. ¿Están aquí conmigo? Entonces, pues no hay más que dos sopas, mis amados. A mí me gustaría decirles que hay una tercera sopa. Es decir, sí me explico. Y me gustaría decirles para aquellos que no se someten a Dios, para que tuvieran alguna otra esperanza, pero no. ¿Sí? Y la cosa, póngame atención en esto, la cosa es que nosotros escogemos ante qué o ante quién nos humillamos. Esa es decisión nuestra. Ay, pero yo soy un creyente, yo soy nacido de nuevo y yo amo al Señor. Sí, pero... Entonces, ¿cómo es que me subordino a Satanás? ¿Cómo puede ser eso? ¿Puede ser eso? Entonces, ¿puede ser eso para un cristiano? ¿O no? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué pasa? Repito, cuando eso opera a la inversa. Entonces, ¿pero cómo puedo ser? O sea, pues si no voy a andar, si conscientemente. No, conscientemente no. Pero hay otras cosas que están más adentro. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cómo es que rindo mi voluntad, mis deseos, mis afectos, mi obediencia? ¿Cómo es que se la rindo a Satanás? Escuchen bien, pues dejando simplemente que nuestro orgullo prevalezca. Así de sencillo, ¿sí? Dejando que nuestro orgullo decida y defina por encima de lo que Dios dice. Porque cuántas veces ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, o sea, sí tenemos la información, ¿verdad? Pero no queremos. Y terminamos haciendo lo que no debemos. Levanten la mano si a alguien le pasa esto, aparte de mí. A ver, ¿hay más pecadores? Uf, ay, gracias, Señor. No porque hay pecadores, pero ya no me siento solo. ¿Sí? Pero cuando dejamos que prevalezca, entonces viene una pregunta, ¿se puede resistir a Dios? ¿Se puede uno encarar y ponerle resistencia a Dios? Pues hay quienes dicen que no, pero lo cierto es que sí. Y la Biblia enseña que sí. Sí se puede resistir a Dios, por supuesto, ¿verdad? Como dije hace un momento, cuando determinamos sacarlo de la ecuación de nuestra vida, cuando decidimos dejarlo precisamente fuera de nuestras decisiones, cuando no lo consideramos a Él en cosas que son importantes, que son relevantes en nuestra vida. ¿Sí? O sea, cosas que vamos a hacer, será importante que Dios... Pregunta, ¿tendrá Dios alguna opinión con respecto a nuestra vida y las cosas que debemos hacer y las cosas que son mejor para nosotros? ¿Ustedes creen que Dios tenga alguna opinión? Sí. ¿Y cuál opinión creen que sea mejor, la de Dios o la de ustedes o la de nosotros? ¿Cuál es bien segura?
¿Cuál ve todo desde el principio hasta el fin y el fin desde el principio y ve absolutamente todos los ángulos y puede ver qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos está moviendo para decidir tal o cual cosa? Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando lo dejamos fuera de nuestras decisiones? ¿Sí? Y debo decir esto, pero este es un gran mal. Este es un gran mal. De hecho, la Biblia a esto le llama anomia, o iniquidad se traduce también. ¿Sí? Anomia es la palabra griega que se traduce, repito así, y que es una yuxtapuesta, es decir, es una palabra formada por dos. A, que quiere decir sin o no, y nomos, que es ley. ¿Okay? También se traduce como anarquía. ¿Okay? Anomia también se traduce como anarquía. O sea, sin ley. En otras palabras es, yo me hago ley y mi palabra es la ley, como dijo el profeta José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Qué tipo más bruto, ¿no? Y más orgulloso. Pero es que el orgullo embrutece. El orgullo causa estupor. El orgullo es una puerta abierta al estupor. Esa es la palabra que se utiliza, de donde viene estupidez. Y no es una grosería, pero quiere decir una falta de capacidad para pensar correctamente. No quiere decir que no se piensa, quiere decir que no se piensa correctamente, que se está adormecido. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y miren, repito, este es un mal muy, muy tremendo y es más frecuente de lo que se imaginan entre los mismos creyentes. Y es que ocurre algo terrible, hermanos. Es que Dios se aleja. ¿Sí? Si nos sometemos a Dios, si resistimos al diablo, ¿qué pasa entonces? El diablo se aleja. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Quién es el que se aleja? Y no nos conviene. En Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículos 22 al 23, es un pasaje muy conocido, se los voy a leer. ¿Sí? Porque luego decimos, no, es que no, eso se le abre una puerta y eso de someterse al diablo, eso no, para un hijo de Dios no, porque el diablo no llega y no me hace nada porque estoy cubierto con la sangre de Cristo y el diablo está chimuelo y el diablo no tiene dientes y a ver que se ponga y que se me ponga un demonio acá y el otro acá y yo lo ato y lo pateo y le brinco encima y le rompo los cuernos y le pico con el trinche. Miren, ni tiene cuernos, ni tiene cola, ni tiene trinche. ¿Sí? Eso no sé si ustedes en algún momento de su etapa de estudiante o de estudiambre, ¿verdad? Pero está en la Divina Comedia. Ese es Dante Alighieri, ¿sí? El que tiene esa descripción. Y esa es una descripción bien medieval, ¿sí? Y que todavía está y que muchos, no, sí tiene, bueno, está bien, pues sí tiene. Y es rojo. Bueno. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, le está hablando a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ay, es que sí, yo voy, hago y ofrezco y esto y aleluya y esto y doy, voy para acá y gloria a Dios. A ver, ¿se complace tanto eso o en que obedezcas? Dice, entiende. Fíjense, este es el énfasis que tiene, como que le estuviera hablando Samuel a Saúl, porque es lo que está haciendo. Le dice, entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grasa de los carneros. Es decir, esa es la parte mejor de la ofrenda. Lo que se quemaba y subía y ese aroma, todas esas cosas que representan. Dice, fíjense, poner atención, obedecer, poner atención es mejor que eso. Y dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. O sea, está diciendo, es igual.
a la adivinación. ¿Y qué es rebelión? Es rechazar lo que Dios dice. El contexto te lo dice. ¿A qué va? ¿Qué es lo que es mejor? Es la obediencia a la voz del Señor. ¿Qué es rebelión? Desobediencia a la voz del Señor. ¿Vamos bien? Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. El rechazo a la autoridad, eso es iniquidad. Cuando habla del inicuo, ¿sí? Y ay, Señor, y los que hacen iniquidad es los que rechazan la autoridad. Eso en la traducción del Antiguo Testamento, ¿sí? Que es al griego, que fue la Septuaginta, se traduce también iniquidad como anomia, ¿sí? Como ánomos, lo mismo, rechazo a la autoridad, anarquía, iniquidad, es lo mismo. Dice, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor. ¿Podemos desechar la palabra del Señor, sí o no? Sí. Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo. Escuchen, qué tremendo cuando nosotros ganamos. Qué tremendo cuando Dios dice, ¿me estás resistiendo? Ok, te dejo. Ahí nos vemos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ahora, pónganme atención en esto porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy revelador. Y nos va a ayudar a entender el por qué Dios lo ve literalmente como una infidelidad. ¿Están listos? Porque luego vemos, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento y cómo los profetas están advirtiendo al pueblo, amonestándolo para que se vuelva al Señor, ¿sí? Y están constantemente ahí diciendo ustedes adúlteros, infieles, pero luego dicen, ay no, pero pues eso que tiene, es que y no entendemos la profundidad de esto, pero yo espero que con la ayuda del Señor podamos entenderlo, porque miren, ¿están listos? ¿Sí? O sea, el por qué Dios, cuando nosotros estamos en amistad con el mundo, ¿por qué lo ve literalmente como una infidelidad? Pues fíjense, el vocablo o la palabra que se utiliza, como está ahí en Santiago, ¿verdad? En el capítulo 4, en el versículo 7, de someterse a Dios, ¿sí? Sométanse o someterse a Dios, ese verbo, es el mismo y tiene el mismo sentido, tiene la misma intención que Efesios 5:22. Ahora, ¿qué dice Efesios 5:22? Lo voy a leer desde el 22 hasta el 25 para ubicar el contexto de la figura que está utilizando el apóstol Pablo. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es la misma frase, ¿eh? Tiene el mismo sentido, someterse a Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí es en donde luego los hombres empiezan a relamerse los bigotes. A ver. Y le empiezan a hacer así. Espérense, porque para todos hay. Y ahorita vamos a llegar ahí. ¿Sí? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ya ves, vieja, ya ves. Así como, este es un símil, nada más. Está ilustrando, es una ilustración. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dices, ok, pues yo soy el que mando. ¿Quién manda en la iglesia? ¿El pastor? Dios. Cristo, Él es la cabeza, Él es el que manda. ¿Está bien? No tenemos ningún problema con eso, ¿verdad? Dice, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. O sea, Él es la cabeza y Él mismo es el salvador. Él mismo fue el que nos redimió. Él mismo es el que redimió a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Está bien? Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y aquí en todo no es todo. ¿Okay? Aquí es en todo lo que tiene que ver con una vida de integridad delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque aquí se está asumiendo que el marido es un creyente.
Entonces porque esto también se han dado muchos casos, ¿verdad? En que, miren, esto se los voy a decir literal. De repente el bruto del marido se fue a jugar cartas y estuvo ahí y perdió, y llega a su casa y le dice a su mujer: te vas con él porque te perdí. Oye, pero ¿cómo es eso? La Biblia dice que me sujetes en todo. Y tú eres cristiana, ¿no? Pues ni modo, perdí, a pagar. ¿Ustedes piensan que estoy exagerando la nota? No. Esto es algo muy real. Entonces, no se está refiriendo al todo. Todo no es todo. Es todo lo que tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con una vida piadosa. Si se pide algo, si el marido le pide algo a la mujer que es contrario a lo que Dios establece, la mujer no tiene la obligación de someterse. Así de sencillo. Si es contrario a lo que Dios establece. ¿Estamos aquí? Porque entonces, si me someto a algo que es contrario a lo que Dios establece, simplemente estoy resistiendo a Dios. Me estoy sometiendo al diablo. No sé si estamos claros con eso. Ok, entonces dice, pues así como Él es cabeza, dice, pero así mismo, versículo 24, repito, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Pero después del 24 viene el 25. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Ese es el parámetro que está estableciendo. Ese es el parámetro que está estableciendo. Es la manera en que Cristo ama a la iglesia. Es la manera en que Cristo cuida a la iglesia, cómo la edifica, etcétera, etcétera. Es decir, está el marido amando, porque es el que toma la iniciativa. Él es el que debe de amar, ¿sí? Como Cristo. ¿Quién tuvo la iniciativa de amar? ¿En qué consiste el verdadero amor? Que Él nos amó. ¿Quién es el que tiene que llevar esa? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la mujer? Someterse. ¿Qué es lo que Cristo nos amó? ¿Sí? Iglesia, ¿Cristo nos amó? Nos salvó. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que corresponde a nosotros? Obedecerle, así de sencillo, hacerle caso. No está muy difícil la ecuación, ¿verdad? Entonces, así como la iglesia debe de someterse a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo siempre procura el bien de nosotros. Está completamente, absolutamente despojado de egoísmo. Digan varones, ¡ay, ay, ay! ¿Sí? Ese es el parámetro. Entonces, todos tenemos bastante tarea desde aquí hasta que Él venga por nosotros. Entonces, la figura que se representa aquí, o que se utiliza para representar la relación de Cristo con los que Él redimió, con su iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la figura que está utilizando? El matrimonio. Porque dice, así como, ese es un símil, esa es una figura, ya lo veremos cuando lleguemos a hermenéutica. ¿Sí? Que esa va a ser la siguiente serie, en cuanto terminemos la de nuestra declaración de fe, vamos con esa. ¿Okay? Va a ser hermenéutica reloaded, recargada. ¿Okay? Entonces, esa figura que se utiliza ahí, es decir, cuando un creyente, la iglesia, entiéndase, a ver, ¿quién es la iglesia? A ver, levanten la mano, iglesia. Somos los redimidos, ¿sí? Entonces, cuando un creyente, cuando la iglesia, diga conmigo, cuando yo, para que nos caiga el saco a todos, pues, cuando yo, ¿sí? No nos sometemos a Dios, entonces nos sometemos a Satanás. Nos guste o no, ¿sí? Lo mencioné ya hace un momento. Es como en el plano de un matrimonio natural, ¿ok? Una esposa que no le rinde voluntariamente sus deseos y sus afectos al esposo, literalmente se pone bajo la autoridad de un amante.
¿sí? Y literal y prácticamente le rinde, le entrega voluntariamente sus deseos, sus afectos a la voluntad del amante. Es decir, ella pierde su voluntad y se le entrega al amante, se le entrega al ídolo, ¿sí? Esperando que ese amante le satisfaga en su necesidad. Entonces ella le está honrando como a un Dios. Así de grave es, ¿sí? En su momento veremos este pasaje, ¿verdad? Que está allá en Génesis 3, cuando le dice, tu deseo será para tu marido. Vamos a hablar acerca de eso también. Parte de la serie tiene que ver, ¿sí? Y aclaro, aquí aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Porque también los hombres, ¿me explico? ¿Sí o no? Se quedan bien callados. Sí. Así como que hasta faltó oxígeno. ¿Sí? Y esto es muy serio. Esto es muy serio, escuchen bien. Es muy destructivo. Esto que habla aquí, cuando habla de ese adulterio, o sea, de la manera en que el adulterio en lo natural es muy serio, es muy destructivo y trae heridas muy profundas que solamente Dios puede sanar, en lo espiritual también. Porque Dios lo está estableciendo en un mismo plano, en un mismo nivel. ¿Ya lo ven mejor? ¿Sí o no? 2, 3 nada más, los otros están entrando acá. Ya la ardilla se les está colapsando, ¿verdad? Ya está la ardilla ahí pidiendo la mascarilla de oxígeno, ¿verdad? También que la intuben. Entonces, sí, o sea, sí está bien. Tenemos la información correcta. ¿Cuántos tienen información correcta? Sí, ya me lo sé, sí, ya lo vi, ya lo leí. Sí, ya me lo sé. Sí, tenemos la información correcta. Sí, sabemos la respuesta correcta. Si les preguntamos, miren, si yo les pregunto algo, me van a responder lo correcto, no la realidad, porque así somos. ¿Se acuerdan de esos papelitos que hace algunas semanas antes de empezar esta serie se les dio y que pusieran ahí? Los ves y dices, no es cierto. No es cierto. Todos salieron la mayoría, hubo 2, 3 honestos, debo decirlo. Pero la mayoría es súper espiritual y dices, ay no, pues entonces ya ¿para qué les predico? ¿Estamos aquí? Porque es lo correcto. Y sabemos las respuestas correctas porque tenemos la información correcta. Pero, digan conmigo, pero se termina obedeciendo a ese afecto interno más profundo, no a la información correcta. Y vamos a ahondar acerca de esto. Es decir, nosotros terminamos siendo, hay ese afecto interno que es más profundo, que está arraigado en lo más íntimo de nuestro ser interior, ¿verdad? Y que, miren, que bien que puede ser que nos avergonzaría si se hiciera público. Repito, vamos a hablar más acerca de esto. Ahorita nomás estamos pavimentando ahí para por donde vamos a pasar. Pero, oigan, Dios lo ve todo y Dios lo sabe. ¿Ustedes creen, a ver, cuál es esa pregunta que el Señor les hizo a fariseos, escribas que estaban ahí, gente que estaba, le hizo una pregunta muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Cuál es? Amar a Dios. ¿Esa es la respuesta correcta? ¿Cuántos se la saben? Ahora, ¿cómo podemos mostrar que amamos a Cristo? Él lo dijo. Obedeciendo. ¿Sí? Entonces sabemos la respuesta correcta. ¿Cuál es el mandamiento más grande? No, pues amar a Dios. Entonces, ¿por qué me quieres asesinar? Entonces, ¿por qué me estás poniendo trampas? Entonces, ¿por qué quieres esto? Porque aunque tienes la información correcta, tu vida está siendo determinada por tus afectos más íntimos. Esos que aún ni siquiera te atreves a decir que están ahí.
probablemente ni sabes que están ahí. Probablemente ni ubicas cuál es y no ubicamos el nombre. Mis amados, por eso es que estamos tratando estos temas. Y por eso es que vamos entrando ahí para precisamente poder ver las características de tantas cosas, de tantos vicios, pero también de las virtudes. En qué cosas tenemos que detenernos, arrepentirnos y cómo podemos contrarrestar eso. ¿Les interesa esto? Bueno, pues porque esto es el verdadero amor. ¿Estamos aquí? Así que tenemos que ubicar a quién o a qué amamos más profundamente. Y seguramente necesitaremos corregir, seguramente necesitaremos hacer reformas en nuestro corazón, necesitaremos hacer cambios en nuestro corazón, necesitaremos hacer cambios en la manera en que amamos y nos relacionamos con Cristo. ¿Cuántos creen que podemos ser más obedientes? ¿Que podemos crecer en nuestro amor por Cristo? ¿Sí creen que se pueda? Por supuesto que sí, pero tenemos que hacer ajustes. O sea, esto no viene de gratis, ¿eh? Esto no viene nomás porque quiera hacerlo y porque oro mucho y porque he hecho una ofrendita ahí y le pido al pastor que ore por mí. O sea, aquí esto requiere de determinaciones que uno toma, pero también de acciones muy concretas nuestras. Y a veces ni no tengo ese sentir. Pues no, ¿cómo lo vas a tener si ya estás bien ejercitado en lo otro? Ahora hay que ejercitarse en esto y ese músculo, ay, cómo me duele. Pues hay que moverle y hay que estirarlo. Y hay que fortalecerlo y se tiene que trabajar. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces necesitamos reformas en cómo nos relacionamos con nuestra esposa, ¿Ustedes qué dicen? Esposas, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Sí. Y esposos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ah? Ahí sí le salió dragón. ¿Sí? Necesitamos reformas en cómo nos relacionamos con los hijos. ¿Qué elementos deben de haber en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Y qué elementos no deben de existir? ¿Qué elementos son los que predominan? ¿Cuáles se tienen que eliminar? ¿Sí? Pero también con la iglesia, con los hermanos. También tenemos que hacer cambios, también tenemos que hacer reformas. ¿Ustedes piensan que sí o no? Sí. Pues entonces vamos ahí a la palabra, ¿verdad? Que nos muestra el por qué y el por cómo del origen del conflicto interior. Vamos a ver Romanos capítulo 7, por favor. Todo el capítulo es un trabalenguas, ¿sí? Aparentemente. Y esto hay muchos comentaristas que dicen, lo menciono así porque a lo mejor puede ser que escuchen algún mensaje o en comentarios y pues uno luego tiene que leer muchas cosas, ¿no? Y a veces porque dice, ay, es que fulanito de tal dijo tal cosa, eso es, no necesariamente. Porque hay comentaristas que dicen que aquí Pablo está hablando de cuando él no era un creyente, ¿sí? Porque él se dice carnal, cuando dice yo soy carnal. Entonces, esa es una falta de entendimiento en la interpretación, ¿sí? Porque cuando habla de que él es carnal, no se está refiriendo a que es inmaduro como los cristianos de Corintio, que les dicen, ustedes son carnales porque andan completos y andan del chongo para arriba y para abajo. O sea, no se está refiriendo a eso. Simplemente está diciendo, pues, es que soy de carne y hueso. Y no ha sido glorificada. Entonces vamos allá al versículo 14. Nada más era un extrita ese. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí se refiere a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios establece. ¿Cómo es? Ok. ¿Qué naturaleza es? Espiritual. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu es naturaleza. La ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal. Ajá. Y después dice, vendido a la esclavitud del pecado. Reina Valera lo traduce como vendido al pecado.
Ahora dicen, ahí está, entonces ya no puedo hacer nada. Aquí lo único que está haciendo, la única razón por la que él está planteando así, es porque está contrastando el carácter y la naturaleza de la palabra de Dios, que es santa, que es justa, que es pura, con la del hombre natural, que pues da evidencia de su naturaleza caída. ¿Cuál es esa evidencia de la naturaleza caída? Que pecamos. ¿Sí? Y que pecamos mucho sin querer pecar. Sabemos que tenemos la información correcta, pero terminamos pecando. Y a veces, ya no me voy a meter más, ¿sí? Pero deliberadamente. Sabemos que eso es así y nos importa un comino y seguimos avanzando. Y nos importa un comino y le damos clic a donde no se le tiene que dar. O se hace, o se piensa más allá. ¿Sí? O aún se hace. Estoy hablando de cosas feas. Aun cuando se sabe. ¿Qué es lo que está haciendo? Está contrastando nada más la naturaleza. ¿Sí? Y está hablando que un creyente experimenta las consecuencias del pecado en él y que es algo muy real. ¿Cuántos experimentan eso? ¿Cuántos experimentan que si nos descuidamos poquito, ¡pum! ¿Cuántos experimentan que si le damos tantita más y los que tienen una tendencia a deprimirse, 3 segundos más que te detengas en ese pensamiento, ya terminaste en una espiral que terminas embarrado en el piso por los próximos 15 días? O los que tienen una tendencia a la ira. Ahora, todos esos son carnes. Es que los temperamentos, eso es carne, punto. Es la naturaleza carnal vendido a la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, aquí no está justificando una conducta inmoral, no está justificando algo inapropiado, algo indebido. O sea, no está diciendo, ay, no, pues ya lo justifico porque yo soy carnal, estoy vendido al pecado, entonces, pues, ¿quién es perfecto? O sea, no es eso lo que está diciendo. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy comportando así? Ay, y les duele. ¿A cuánto les duele cuando? Qué bueno. Me da mucho gusto que les duela y que nos duela. Eso es buena señal. Esa tensión, ese dolor. Ay, pero ¿por qué? Me da mucho gusto, gloria a Dios. Que nos duela más. Que nos duela pecar, que nos duela ofender a Cristo, que nos duela ser infieles, que nos haga pedazos. ¿Cuántos quieren decir amén a eso? Pues yo sé que es fuerte esto, pero qué bueno que lo ubiquemos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Qué es lo que me dice entonces que esto está mal, esto que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me dice? Es Dios. Es el Espíritu Santo que está diciendo, no, así no. Entonces, otra vez, sí tengo la información. Sí tengo el deseo de hacer lo que Dios dice porque lo amo. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, salude, a ver, indíqueme. ¿Sí? ¿Y cuántos tienen el deseo de hacer lo que Dios dice? Pero ¿cuántos tenemos cosas internas que jalan muy fuerte? Y si me descuido, si no me someto a Dios, termina en una calamidad. Si no me someto a Dios, termina en una calamidad. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, fíjense, yo sé que en mí, es decir, en mi carne. ¿En dónde es esto? ¿De quién está hablando? ¿Qué naturaleza carnal? No está hablando aquí de la nueva criatura. En mi carne, que no ha sido glorificada, no habita nada bueno. O sea, no está diciendo yo nacido de nuevo, no, en mi carne.
Es muy específico, es muy claro. Yo sé que en mi carne no habita nada bueno, porque no ha sido glorificada, porque sigue siendo el asiento del pecado, sigue siendo en donde el pecado mora, porque está caída. Ahí estás. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Cuando dice está presente en mí, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al hombre interior o a la carne? A la carne. O sea, porque el querer está presente en mí. ¿De quién es ese? ¿El hombre interior o la carne? El hombre interior. O sea, el hombre interior te dice, yo quiero hacer el bien. Pero ¿quién dice, pero el hacerle el bien no? En la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no habita nada bueno. Y está esa tensión, sí quiero, pero no puedo. ¿Sí? Por eso, más adelante, no voy a entrar ahorita ahí, pero anótenlo, nada más así como algo extra. Más adelante, allá en el capítulo 8 de Romanos, porque después del 7 viene el 8, ¿tienen esa revelación? No, están bien gruesos ustedes. ¿Sí? Ahí en el capítulo 8 dice, pues es que mira, el que, en otras palabras, el que no tiene a Cristo no puede obedecer a Dios. O sea, es que ni siquiera puede hacerlo. Aunque quisiera, no puede hacerlo, no tiene la capacidad, no tiene la naturaleza, no tiene la vida para hacerlo. Pero el hombre interior sí, el nacido de nuevo sí, el nacido de Dios sí tiene la capacidad para obedecer a Cristo. Sean santos porque yo soy santo. ¿Estamos aquí? Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo. ¿Quién desea hacer el bien? ¿El hombre interior o la carne? El hombre interior. Sino el mal que no quiero, eso practico. O sea, el hombre interior dice, yo no quiero practicar eso, pero termino practicando algo que está ¿en dónde? En la naturaleza caída. Entonces, en la observación, ¿verdad? Aquí de la forma de actuar, está hablando de algo que es contrario a un deseo personal de obrar el bien, porque todos en algún punto deseamos obrar el bien, ¿sí? Pero a la práctica se lleva otra cosa. Y tomamos malas decisiones y llevamos a cabo malas acciones, ¿verdad? Y la conclusión a la que está llegando el apóstol Pablo, una vez más, no está justificando. Simplemente está diciendo, no soy yo. O sea, no es el deseo que yo tengo. O sea, yo aborrezco eso. Pero hay una fuerza interna, que es mi antigua naturaleza, que tiene el poder de arrastrarme, ¿sí? En un sentido contrario a la voluntad mía. Pero sí me puede arrastrar. Si me descuido, me puede arrastrar. Si no me someto a Dios, me va a arrastrar. ¿Estamos aquí? Qué fuerte, ¿no? Entonces la conclusión que él trae aquí es que en él existe un poder que está operando, que lo lleva fuera del campo de sus buenos deseos y de sus buenos propósitos. Y esa fuerza que está operando ahí es el pecado, que se encuentra en la carne como si fuera su propia casa. Por eso dice que mora en mí o que habita en mí. ¿Sí? Se utiliza también un versículo o una palabra que es tabernaculizar, que hace su tabernáculo, su tienda, que hace el lugar en donde mora, ahí, en nuestra carne. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Es decir, la evidencia que el creyente desea el bien, pero que en ocasiones no lo hace, ¿verdad? Es como dice Pablo, es porque el pecado que habita en mí, porque está presente en mí, ¿sí? Entonces, pues de ahí los fracasos son consecuencia del pecado que reside en cada uno de nosotros. ¿Por qué hice esto? Pues por el pecado. ¿Por qué hice esto que no debía de hacerlo? Por el pecado. Entonces, ¿qué? Hay que corregir.
Hay que alinearlo, hay que identificarlo, hay que atacarlo, hay que golpearlo sin misericordia. Pero luego nos creemos más buenos que Dios. Ay, no, ¿cómo voy a hacer? Ámate a ti mismo. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Ay, sí, pobrecito de mí. ¿Verdad? Y estamos así, ahí con las heridas, y ay, pobrecito de mí, y luego nos encontramos a otro igual que yo. ¿Verdad? Que también, ay, pobrecito de mí, ay, también de mí, somos pobrecitos, ay, sí, ay, pobrecitos. Y llega otro por ahí. No, hombre, al ratito ya se tiene una fiesta de lástima. Al ratito ya están todos lamiéndose las heridas mutuamente. ¿Por qué somos tan infelices? ¿Sí? Pobrecito de mí. Y dice, no. Esto no es una base para eludir. Esto no es un pretexto para hacernos a un lado de la responsabilidad por la práctica del pecado. Entramos por algo que no debe de ser, pues en amor, ¿verdad? Pero, hermano, hermana, necesitamos corregir esto. Y sí nos dice la Biblia cómo tratarlo. O sea, cuando digo sin misericordia, no me estoy refiriendo hacia la persona, me refiero hacia el hecho. Porque la Biblia nos dice cómo se debe de tratar. Dice que con misericordia y verdad se corrige al pecador. Sí está bien, no te voy a lastimar, te va a doler lo que te voy a decir, ¿sí? Pero esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Vamos por ahí, cuentas conmigo a tope. ¿Cuántos necesitan esa actitud? O sea, ¿cuántos necesitan tener gente madura alrededor para que los ayude a salir cuando entran en algo así? Es algo muy valioso. Es algo muy valioso. Porque si se encuentra uno a otro que está igual o peor que uno, para que lo aconseje y hacen su fiesta de lástima y termina en una mayor calamidad. Y son como vacunas que se ponen contra la verdad. Y a la hora que llega la verdad la rechazan por default y cada vez Dios se va alejando y alejando y alejando más. Entonces, por eso tenemos esa tensión. Ahí está el origen del conflicto interior, por el pecado que está ahí, ¿sí? Por esos deseos internos profundos que están arraigados, escuchen, no al hombre interior, sino a la carne. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Cuántos desean obedecer a Dios? Ahí está, ese es el hombre interior, el nacido de nuevo. Es que yo deseo obedecer a Dios. ¿Cuántos disfrutan de la palabra de Dios? ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios? ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de alabanza tan precioso y de adoración que el Señor nos regaló? ¿Sí o no? Ese es el hombre interior. A lo mejor la carne estaba diciendo, ay, te hubieras quedado dormido otro rato. ¿Sí? Saliste, ya, mira, ya te brincó el sapo, ve nomás el hambre que traes. Pues esa es la carne. Y a la carne uno tiene que voltearse y decirle, cállate. ¿Sí? Entonces tenemos que, pero miren, aquí está el asunto. Si nuestro espíritu habla así, y la carne habla así, y el espíritu le dice, carne, muévete, ¿verdad? Y el espíritu dice, tú cállate. Y el espiritito, ¿sí? Pero si el espíritu se levanta y dice, muévete, ¿sí? Y la carne dice, ¿qué? Que te muevas, te digo. Ok. Pero eso no es gratis. Eso no se da porque desee tenerlo. Es práctica. Eso se da porque ahí estoy, y voy a la palabra, y voy a la presencia de Dios, y cuando la embarré, perdón, levántame, ¿sí? Y decimos lo que dice Pablo más adelantito, dicen, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros, en mi carne.
¿Sí? Recuerden, repito, esa tensión, ese conflicto va a acabar hasta el momento en que muramos, hasta el momento en que seamos glorificados. Mientras estemos aquí, va a haber esa tensión. Mientras estemos aquí, vamos a tener ese conflicto en mayor o menor medida. El punto es quién va a ganar. No es de que no se vaya a tener ese conflicto, es quién va a ganar, quién va a prevalecer, a quién me voy a terminar sometiendo. Pero la lucha no se va a acabar. Mis amados, las ganas de pecar no se nos van a quitar. ¿Cómo les explico eso? ¿Sí? Pero en el momento en que se están asomando, el espíritu, como está bien sensible y está bien fuerte, ¿a dónde va? Sométase a Dios. Está bien, resisto. ¿Sí? Y huye. ¿Estamos aquí? Entonces, hasta entonces, mis amados, hasta que el Señor venga o muramos, ¿verdad? Hasta que venga por nosotros, necesitamos vivir con la mirada puesta en Cristo. Necesitamos vivir cuidando los afectos de nuestro corazón, cuidar de no entregarle nuestro corazón al mundo, cuidar de no rendirle voluntariamente nuestra obediencia al diablo, pues, ¿verdad? Porque Él tiene, escuchen bien, todo para suplir lo que el pecado que está en nuestros miembros demanda. ¿Sí? Ay, quiero pecar. ¿Cómo no? Ahí te va. Ay, pero es que no tengo dinero para pecar. Sí quiero, pero... Porque así muchos no pecan porque no tienen dinero. Aunque ya hayan pecado en el corazón, pero no lo llevan a la práctica porque no tienen dinero. Pero por ahí de repente llegó el compadre y le dice, ay, no, yo aquí te aliviano. No, hombre, tremenda alivianada que dan. No, y luego dicen, qué generoso. Y es el diablo el que está proveyendo para eso. Ay, gracias, Señor, porque qué generoso el hermano. Y es un demonio. ¿Estamos aquí? Fuerte, ¿no? Y con razón, viene el apóstol Pablo y dice el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Algunos predicadores dirán que Pablo tenía muy pobre autoestima. Dice miserable a mí. No, tú eres un campeón. ¿Cuál? No, yo soy un campeón. Sí. No, y Pablo está diciendo miserable de mí. ¿Sí? Es decir, es un grito desesperado que está diciendo yo quiero pero no puedo. ¿Sí? Yo quiero pero no puedo. ¿Sí? Qué fuertes pueden ser nuestros afectos. ¿Se dan cuenta? Qué fuertes pueden ser esos afectos y qué terrible condición cuando no se opera y cuando esos afectos no están operando bajo el verdadero amor. Porque como lo vimos en el tema anterior y ahondaremos más en su momento, con qué facilidad le podemos rendir nuestro corazón al mundo y a quien lo gobierna. Por eso la advertencia, ¿verdad?, que da el apóstol Pablo allá a los Efesios en el capítulo 4, versículo 27, nos advierte, ¿verdad? Nos previene, no den oportunidad al diablo. No den lugar al diablo. No le den oportunidad. Se mete. Entonces, ¿qué puedo hacer? Resístelo. Versículo 25. Gracias a Dios. Digan conmigo, ¡uf! Ven ese miserable de mí, qué fuerte. Pero inmediatamente después dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Yo no puedo. Yo necesito un Salvador. Yo no puedo. Yo necesito que mi Salvador sea el que me saque de esa condición. Yo no tengo la capacidad de salir de esa condición. Él tiene la capacidad de sacarme de esa condición. Y ese es el amor tan impresionante de Dios que tiene la fuerza de sacarnos de nuestro pecado, hermanos. Nosotros podemos tener la conciencia y está mal y esto está mal, pero no la fuerza para salir de él. Pero Cristo Jesús tiene el poder, tiene la capacidad para con su amor sacarnos de nuestro pecado. Él es el único. Él es el único que tiene esa capacidad.
Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro a la carne, a la ley del pecado. Es decir, está haciendo una metáfora, ¿sí? Para denotar, para hacer ver la influencia que el pecado tiene en la carne. Pero dice, pero yo estoy agarrado a Cristo. Él es el que tiene la capacidad de sacarme. Entonces, aquí viene ya la acción de gracias por esa liberación, ¿verdad? Que solo la pueden tener los que están en Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Uf, ¿verdad? Es solo en Cristo, solo por medio de Él. Es su gracia. Con razón Pablo le dice ahí a Timoteo, ¿verdad? Ese joven pastor, Timoteo, toma fuerza de la gracia. Está bien, tú échale ganas. Y uno tiene que meterle a los riñones. Uno tiene que echarle ganas, uno tiene que determinar, ¿sí? Pero entiendo que no es mi esfuerzo lo que me saca de una condición indeseable. Hay un reconocimiento y sí me esfuerzo. O sea, no quiero que se malentienda. Entonces no me esfuerzo y que el Señor me saque. No. O sea, yo respondo al Señor, a eso que el Señor quiere, y yo empiezo a caminar. Y escuchen bien, eso es caminar en fe. Esos son los pasos de fe. Cuando el Señor me está diciendo, avanza, pues yo no veo cómo, pero si tú me dices que avance, yo avanzo. Y si tú no metes la mano, yo me voy a ir de boca y me voy a romper el comedor. O sea, la boca, pues. Para que les caiga la revelación. O sea, si tú no me sostienes, yo no la voy a hacer. Pero tú quieres que camine por ahí, Señor. Por ahí quiero que camines. Por ahí me voy. Pero es que no se ve muy bonito. Tú dale, hombre. Confía. ¿Sí? Sométase. Ok, me someto. Y en ese me someto a Dios y resistir al diablo va de la mano. Yo no puedo resistir al diablo si no estoy sometido a Dios. Porque no voy a tener la fuerza. Ni las ganas. Porque hay efectos de adentro que jalan durísimo. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Vámonos para el final. Entonces, ¿estamos aprendiendo algo hasta aquí? Después de haber visto esto, la pregunta se repite. ¿Qué pasa cuando Santiago 4 está a la inversa? Pues aprendimos que esa tensión crece y termina mal. ¿Verdad? Que el conflicto interior crece. Que hay consecuencias serias. Que aunque no alcanzamos a ver en la totalidad de ellas, pues podemos a veces tener una idea que la verdad siempre se queda corta. Por eso yo insistí desde un principio y lo quiero hacer ahorita. No echen en saco roto esto que les estamos diciendo. Pongan atención, vean, utilicen los recursos, hablen con sus hijos, hablen con su familia. Tienen que hacer reformas, tienen que hacer cambios, háganlo, inviertan tiempo. Ay, es que estoy cansado, que no les entre por aquí, les salga, repito, por allá. Ay, no, ya vine a la iglesia y me voy ahí. No, es que, o sea, miren, no seamos cristianos cadochos. O sea, de cada 8 días. O sea, es todos los días, todo el tiempo, porque la tensión existe todo el tiempo. Yo no sé cuántos pueden sentir esa tensión. Yo desde que me despierto siento esa tensión. ¿Sí? Porque a veces uno se despierta, generalmente pues uno se despierta, o yo en lo particular me despierto, ay, Señor, gracias por este día. Y quiero ir a Él, y quiero ir a su presencia, abrir la palabra y meditar, y no porque vaya a predicar, sino porque necesito comer, porque mi espíritu dice, ya corta el ayuno, mano. ¿Sí me explico? O sea, el espíritu está diciendo, come. ¿Sí? Y entonces la carne dice, sí, ahí voy. Sí, me levanto. Pero cuando el espíritu le dice, ya levántate. Otro ratito. ¿Saben quién es esa voz? ¿Quién te dice, otro ratito, estás muy cansado?
No es el diablo, es su carne. Quiero dormir. Dios entiende. Hace fácil. Esa es la clásica, ¿verdad, José? ¿Sí? ¿Se fijan? ¿A quién vas a terminar obedeciendo? Ese es todo el punto. Entonces, pienso ya hasta aquí, porque yo creo que hay bastante que masticar, ¿o no? Así que ya vamos al final porque hay otro texto. O sea, ahora sí ya va final. ¿Sí? Porque este otro texto nos da enseñanza y nos da instrucciones paralelas. Lo voy a tocar así muy rápido, nada más. Después ahondaremos ahí, pero esto es muy importante, ir teniendo estas bases para que en casa le vayamos dando otra vez, vayamos haciendo notas, vayamos a pasajes paralelos. Eso es muy importante, ideas paralelas, ¿verdad? De todo esto que hemos aprendido, porque sí estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Ok. En Primera de Pedro, capítulo 5, lo voy a leer del versículo del 6 al 11. Primero lo voy a leer del 6 al 9, me detengo y después ya lo termino. Porque está en dos partes. Es decir, hay dos secciones aquí. ¿Sí? Entonces dice, versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Déjame, le doy un traguito al agua porque... Hubiera estado mejor café, pero agua es lo que hay. Gracias, Señor. Versículo 6 dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse, ¿está bien? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. O sea, ustedes bájense para que Él los levante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en eso cuando me bajo? Echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué tengo que poner toda mi ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Versículo 8. Sean de espíritu sobrio. ¿Qué es un sobrio? Un despierto. Es lo contrario de un ebrio. ¿Cómo actúa un ebrio? Tontamente, nonsense, ¿verdad? Sin sentido. Sí, no, compadre, a salud. ¿Sí? Y hace tonterías. No piensa, ¿verdad? No, sí, yo me llevo, yo manejo, yo le doy aquí, ahorita paso. ¿Y cuántas catástrofes hay? ¿Cuántas tragedias hay? Bueno. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Porque su adversario, ¿quién es el adversario? El diablo. No es su compadre, no es su esposo, no es su esposa. Es el diablo. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos sabían que los leones no son veganos? ¿Sí sabían eso? ¿Qué es un león? ¿Qué come un león? Bueno, al que le caiga la revelación. Si anda en la carne, si anda obedeciendo la carne, le está diciendo, Micho, Micho, Micho. Le está llamando, le está dando una invitación. ¿Sí? Ustedes pónganle a un cordero delante de un león, va a ser tentado. Pónganle una coliflor, no hombre, pues ¿quién no va a ser tentado con eso? Dale, pones un patín por ahí. Digo, habrá quien diga, ay no, yo prefiero un brócoli a un sirloin, a un tibón, ¿no? A unos ribs ahí así. Ay, pues yo prefiero el brócoli, yo prefiero la coliflor. Bueno, pues está bien, voy a orar por ti. ¿Sí? Y los que aman la bandeja paisa dicen amén, ¿verdad? ¿Cómo anda ese león? Buscando.
anda rugiente, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, o sea, confiando en Dios, obedeciendo, eso es fe. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, no estás solo en esto. Todos somos tentados, todos tenemos luchas, todos necesitamos ayuda, todos tenemos que estar conscientes de esto. Entonces, aquí hay 4 puntos que está mencionando. Dice, humillarnos. ¿Por qué? Pues porque Él es el que nos levanta. Yo puedo humillarme delante de Él y no tengo problema, porque Él es el que me levanta. Si me levanto yo, si me va a levantar el hermano fulano de tal, ahí voy a tener problemas. Pero Él es el que me levanta. Entonces me humillo, me bajo, yo solito, ¿sí? Me bajo. Número 2 es depositar en Él nuestra confianza. Todas mis cargas, mi ansiedad, mis angustias, las puedo depositar en Él. ¿Por qué? Lo podemos depositar en Él. ¿Por qué, mis amados? Porque Él nos cuida. Él nos cuida. ¿Sí? Debemos de ser sobrios y estar alertas. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere despedazar y anda buscando despedazarnos. Fíjense bien, muchas veces nosotros pensamos que es de casualidad. No es, cuando viene una calamidad, cuando viene ese ataque, no es una casualidad, es una consecuencia, porque Él está buscando el error. Él está buscando que caigamos en eso. Y cuando se le presenta la oportunidad, la aprovecha, porque no es ningún bruto. ¿Me explico? Y va a hacer el daño que pueda, aunque diga, no, o sea, es que me voy a llevar a todos al infierno. Aún nacido de nuevo, sabe que no se lo va a llevar, pero buscará despedazarlo. Buscará que su comunión con Dios esté interrumpida. Buscará que su matrimonio sea una miseria. ¿Me explico? Sí lo buscará. Y sí, cuando se muera y luego ahí se está, somete al diablo en lugar de a Dios, pues sí, no se va a ir al infierno. Si es nacido de nuevo, pero qué vida tan miserable. No se quede en el miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pasemos al gracias a Dios por Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, terminamos. Vean qué resultado tan maravilloso. Versículo 10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Miren, este solo versículo echa para abajo todos los de la prosperidad. No, que tú no estás sufriendo es porque andas en pecado, es porque andas mal, tú no debes de sufrir. No, a veces Dios permite el sufrimiento. A veces Dios lo permite. ¿Sí me explico? Y no está fuera de su control. Hay veces que Dios no lo quiere, no lo deseó, lo pudimos haber evitado, pero Dios lo permitió. Y esto es algo que vamos a ver porque, mis amados, Rocío lo comentó en un principio, sabemos que los que aman a Dios, es que nuestro Dios es maravilloso. Esa calamidad con que el enemigo buscaba despedazarte, si corriges, si te retiras de eso, si te sometes a Dios, amamos a Dios y si le empiezo a obedecer a Dios, eso mismo, esa consecuencia que era para despedazar, ¿sí? Dios puede sacar algo bueno de ahí. ¿Cuántos saben que así es? Amén. ¿Ustedes saben con qué mató y con qué le cortó la cabeza David a Goliat? No fue con la honda. David no lo mató con la honda. David lo tumbó con la honda. David. Sí. Pero cayó ahí, no estaba muerto, no lo mató. Dice que llegó y lo terminó de matar con la propia espada de Goliat. Debe haber sido un espadón y David estaba chaparrito. Sí, y agarra la espada y así como...
Se le fue para atrás, no sé si ya va alguien con él. Ahora, espérate, acá estoy atrás, ¿verdad? Ay, ya me voy a poner sanguinario. Ay, ¡pah! Y no le dio bien. Le puso en la espalda, ¿verdad? Bueno, otro. Como los verdugos borrachos, ¿verdad? Así, aquí cuando decapitaban, si van allá a Tower Bridge, donde habían esas ejecuciones, luego los verdugos andaban bien borrachos. Y a veces tenían que dar más veces porque era algo tan feo que llegaban, ¿sí? Y a veces contrataban a un verdugo, ¿sí? Que tenía habilidades y que tenía destreza con espada y que era muy sobrio y que llegaba y así como que rápido, de un solo corte. Eso era un acto de misericordia. Rápido, ¿sí? Pero aquí David, dale, hermano. Bueno, fue con la espada de Goliat que lo mató y que le cortó la cabeza. Pues si hemos incurrido en cosas que no están bien, si hemos incurrido debido a nuestra desobediencia, ¿sí? Arrepintámonos, identifiquemos eso, desarraiguemos eso de nosotros, practiquemos la virtud, ya entraremos ahí, ¿sí? Y mis hermanos, vamos a florecer. Y Dios va a sacar cosas tan buenas de cosas que eran tan malas. Pero no es porque, bueno, pues Dios quiso que pasara, Dios, pero no. Dios permite porque no es un violador de voluntades como lo es el diablo. ¿Me explico? Pero en su amor, en su misericordia, en su capacidad, siempre puede sacar de lo más vil algo muy precioso. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará. Vean, los afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dice, a Él, con razón termina así, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué tremendo termina! ¡Qué fuerte termina! Sí, está bien, hay una lucha, tenemos que estar acá, pero gloria a Dios, si somos fieles, si no nos enlazamos, ¿verdad? En esa amistad con el mundo, si nos sometemos a Dios, si estamos resistiendo al diablo, Dios va a hacer algo precioso en medio de nosotros. En nosotros y a pesar de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Yo le quiero invitar a que levante su voz, ¿sí? Dios, te damos gracias, te bendecimos a ti, Señor. Exaltamos tu nombre y te damos gracias porque tú eres Dios por sobre todo, porque tu poder es por sobre todo poder, porque tu gloria es por sobre toda gloria, Señor, porque tú nos llamaste a tu gloria eterna en Cristo Jesús. Y podemos tener no solamente la seguridad, pero el gozo, la certeza de que tú nos vas a perfeccionar, nos vas a llevar a la madurez y nos afirmarás, estaremos sólidos, estaremos fuertes. Nos vas a fortalecer, Señor, y nos vas a establecer, nos vas a arraigar, nuestros pies se van a plantar, nuestras plantas se van a plantar en la roca bien sólida que eres tú, Señor. Y podremos vivir y podremos avanzar y podremos caminar para gloria y para honor tuyo, para honrarte a ti, para hacer una bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todos los que están en contacto con nuestra vida, Señor. Te damos las gracias porque en medio de todo, tú te levantas y tú tienes la capacidad, Señor, tan impresionante. Qué impresionante eres tú, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.